Continuamos con el estudio de las facies, concretamente el colorido patológico que puede aparecer en la piel y también en las mucosas. Como vemos acá en la foto, vamos a hablar ahora de la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Y la primera entidad asociada a este colorido amarillento es la ictericia, que es la única patología que verdaderamente genera coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. ¿Cuándo aparece ictericia? Toda vez que la bilirrubina en sangre se eleva por encima de 2 miligramos decilitro. Como recordamos por fisiología, el metabolismo de la bilirrubina es un metabolismo complejo que involucra desde la producción de eritrocitos, su destrucción por el sistema mononuclear fagocítico, donde también interviene en forma clave el vaso, la función del vaso. También en el metabolismo de la bilirrubina intervienen un gran número de enzimas que nosotros en semio no las vamos a volver a recordar y a repasar. Esto seguramente lo viste en fisiología o en química. También, por supuesto, va a ser primordial la función del hígado en el metabolismo de la bilirrubina, pero la situación no termina ahí. Sabemos que la bilirrubina luego sigue su tránsito por el sistema biliar, donde va a jugar otro papel importante el colédoco, el páncreas, por donde el colédoco discurre, para llegar finalmente a la segunda porción del duodeno. Por esto decimos que cuando vemos un paciente con ictericia, si bien lo primero que pensamos es un daño hepático, y está muy bien, sabemos que no es la única causa, que vamos a ver entidades que pueden comprometer desde alteraciones sanguíneas hasta patologías pancreáticas que pueden elevar la bilirrubina en sangre. Sin embargo, las dos causas más importantes y más frecuentes de ictericia son la inflamación del hígado o hepatitis y el daño hepático crónico producto del abuso de alcohol denominado cirrosis. En realidad la cirrosis es, lo vas a ver en anatomía patológica, el estadio evolutivo final de muchas entidades. Las hepatitis también se pueden producir por muchas causas, pero solamente en semio mencionamos dos. El hígado se puede inflamar por infecciones virales, las hepatitis virales, que son un grupo de virus que vas a ver que llevan diferentes letras, y también el uso de alcohol. El abuso de alcohol tanto en forma aguda, pero sobre todo el uso crónico de alcohol durante años y en cantidades importantes, termina dañando a nuestro hígado. Y el hígado termina en un estadio final que es en una insuficiencia hepática. De acuerdo a las causas, podemos hablar de insuficiencias hepáticas agudas o daños hepáticos agudos e insuficiencia hepática crónica, o sea, cuando durante años, poco a poco, nuestro hígado deja de funcionar en forma correcta. ¿Cuál es la importancia de reconocer un paciente ictérico? ¿En qué me interesa a mí como odontólogo evaluar la función hepática? O en definitiva, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo se relaciona la función del hígado con los hallazgos que puedo encontrar en la cavidad oral? Lo primero que tengo que saber es que cuando yo interrogo a un individuo que consume habitualmente alcohol o cuando directamente lo veo amarillo en la consulta, tengo que pensar que si ese hígado no está funcionando bien, ya sea algo agudo o sobre todo un trastorno crónico, el metabolismo de los fármacos va a estar alterado. Vas a ir estudiando en farmacología un grupo de estas drogas que trabajan sobre todo en forma más frecuente el profesional odontólogo. Esos fármacos pueden tener su metabolismo alterado y pueden obligarnos a disminuir las dosis o separar mayor intervalo entre las dosis, porque los fármacos no se van a metabolizar como corresponde, sobre todo, por supuesto, los que tienen un fuerte metabolismo hepático. Pero lo que más nos interesa, además de este enlentecimiento o esta alteración en el metabolismo farmacológico, va a ser reconocer que el hígado interviene fuertemente en la síntesis de proteínas como los factores de la coagulación. Al tener afectado el hígado, van a haber una mayor tendencia a disminuir los factores de la coagulación y esto va a generar un mayor riesgo de hemorragias.
ya sea petequias, ya sea hematomas o sangrados espontáneos. Estas hemorragias o estas lesiones hemorrágicas las vas a ver en la piel de la cara, pero también puede aparecer en la piel de los brazos, en el antebrazo, en la región cervical, en la parte superior del tórax y, por supuesto, sangrados a nivel bucal. La otra condición que está asociada al daño hepático es que el hígado también participa en la activación de diferentes factores, ya sea del complemento, ya sea inmunológicos en general. Entonces, estos individuos, al tener alterado el metabolismo y la función inmunológica, van a ser personas más predispuestas a infecciones. También esto hay que agregarle que van a tener trastornos en el metabolismo de los lípidos, porque el hígado interviene fuertemente en la síntesis también lipídica. Acá tenemos un cuadro nada más a modo de información general, lo comparto para que lo leas tranquilo. Simplemente esta es una publicación donde nos habla de todas las complicaciones orales que se encontraron en pacientes con enfermedades hepáticas alcohólicas. Es una publicación específicamente para aquellos pacientes con daño hepático producto del uso crónico y persistente de alcohol como un hábito tremendamente lesivo para el hígado. No solamente para el hígado, sino para el organismo en general. Pero se ha demostrado, por ejemplo, que estas personas tienen mayor riesgo de caries, de enfermedad periodontal, de los sangrados que ya mencionamos, alteraciones en cuanto a la respuesta inmunológica, y así podemos leer distintos factores que aparecen hasta asociarse con mayor predisposición a neoplasias a nivel oral. Lo dejo para que lo leas y lo revises tranquilo y luego lo vamos a ir conversando. La otra situación que está asociada a un color amarillento de la piel y las mucosas es el hipotiroidismo. Y aquí vale una aclaración. No generan ictericia. Los pacientes con hipotiroidismo no tienen ictericia, sino que forman parte de los grupos llamados falsas ictericias o pseudoictericias. No hay aquí un aumento de la bilirrubina, sino que tienen un color más amarillento porque se comienza a depositar en diferentes áreas de la piel y de las mucosas una sustancia que son mucopolisacáridos. Y esto va generando una piel particular que vamos a ver. Pero comenzamos por el inicio, por el comienzo. La tiroides, la glándula tiroides, es una glándula que se encuentra en la región cervical anterior, como está ahí en la diapositiva, y que fundamentalmente se encarga a través de la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, mantener todo el metabolismo corporal en un estado ideal de equilibrio. La mala función de la glándula tiroides se denominó, la menor producción de sus hormonas se denomina hipotiroidismo. A veces la causa del hipotiroidismo es que realmente la glándula tiroides está enferma y no funciona bien y por ende produce menos hormonas tiroideas. La gran mayoría de los pacientes hipotiroideos tienen una alteración en su propia glándula. Por ejemplo, hay anticuerpos que la dañan. Hay otro porcentaje mucho menos frecuente de pacientes que pueden tener hipotiroidismo porque tienen un daño a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Como recordás seguro por fisiología, la glándula tiroide no se controla sola, sino que funciona bajo un estricto control hipotálamo-hipofisario. Pueden existir daños en la hipófisis o en el hipotálamo que generen hipotiroidismo, pero son causas mucho menos frecuentes que el hipotiroidismo llamado primario, que es cuando la propia glándula no funciona bien. Este daño tiroideo puede ser congénito o adquirido. La mayoría de los pacientes que te vas a encontrar van a tener cuadros adquiridos y la mayoría de estos pacientes van a ser mujeres. Es muy notoria la predilección de estas enfermedades tiroideas por el sexo femenino. Algunos hablan de una relación 5:1 en el hipotiroidismo y otros aún todavía más. ¿Qué tienen estas pacientes? Acá también puse una imagen de un varón con hipotiroidismo, como para que resaltemos que si bien es más frecuente en la mujer, también hay pacientes con hipotiroidismo. Suelen tener lo que se llama una fascie abotagada, una fascie edematosa.
pero en realidad no es un verdadero edema, no es muchas veces líquido, sino que son mucopolisacáridos que comienzan a depositarse en la piel. Por eso el edema, vas a ver que esa hinchazón es más bien dura. Si uno va a tocar esos párpados, esa lengua o ese rostro, pueden tener un aumento de la consistencia. Además, la piel tiene tendencia, sobre todo lo vas a ver en la cara, a volverse una piel seca, descamativa, con un color amarillento. De ahí el término falsa ictericia, porque no tienen amarilla las mucosas. Ves las conjuntivas, ves los labios, la lengua, el paladar, y no están amarillos, únicamente la piel. En sus estadios más avanzados te puedes encontrar con pacientes con una importante tendencia al sueño, muy desganados, muy cansados, parece que tuvieran anemia, incluso el habla y la voz las vas a notar mucho más ronca, mucho más lenta, y tienen mayor tendencia a estar, por ejemplo, hipertensos. Aumenta la presión arterial en parte por esta dificultad en el metabolismo que tienen a nivel global. Dentro del examen de la facie, además de una cara abotagada, hinchada, los párpados como edematizados, vas a notar que los labios también están más engrosados, más edematizados. Eso se denomina macroquilia. Y cuando a ese individuo se le pide que abra la boca, muchas veces vamos a encontrar una lengua que está agrandada, macroglosia, por un verdadero edema. Podés notar impronta de los dientes en la lengua y a veces también vas a notar fisuras a nivel lingual, lenguas que van demarcándose, sobre todo en la región media de la lengua, eso es bastante característico. También por el mal funcionamiento de la tiroides puede haber una menor producción de saliva. Otra vez, personas con tendencia a la sequedad bucal o xerostomía. Vemos que hay varios cuadros sistémicos que terminan afectando el funcionamiento de las glándulas salivales y que nos van a generar como síntoma la sequedad bucal. También, para ir finalizando el estudio de este paciente con una falsa ictericia como es el hipotiroideo, podemos encontrar que tiene mayor predilección para la enfermedad periodontal, caries, porque debido a la macroglosia, a que no pueden cerrar la boca, suelen ser individuos con respiración bucal, tienen alterada la función respiratoria. En los chicos, que nosotros no nos vamos a detener en esto, puede haber hipotiroidismos congénitos. Esta es una situación que afecta en forma grave al crecimiento y al desarrollo del menor, donde en esos casos podemos encontrar retraso en la dentición, trastornos como por ejemplo como la maloclusión y muchos otros rasgos faciales que los vas a estudiar en pediatría. Nosotros, refiriéndonos al hipotiroidismo adquirido, al del adulto, tenemos que saber la mayor tendencia a macroquilia, a macroglosia, la respiración bucal asociada con enfermedad periodontal y estos rasgos faciales claves con una facie denominada abotagada, amarillenta, aunque sabemos que no es una verdadera ictericia. Ya seguimos con otro colorido patológico.